el cambio climático se entiende como un cambio atribuido directa o indirectamente a las actividades humanas, que altera la composición de la atmósfera mundial y se presenta de diversas maneras, como lo pueden ser el ascenso de las temperaturas medias, la acidificación del mar o la presencia de fenómenos meteorológicos extremos. A raíz de todo esto, actualmente es considerado como uno de los problemas ambientales más importantes, ya que este pone en riesgo la biodiversidad de todo el planeta. Es por eso que, de no actuar ya, el cambio climático traerá una serie de consecuencias desastrosas. Lo que acabamos de escuchar nos explica claramente la problemática que enfrentamos debido al cambio climático. Y es que, como lo hemos comentado a lo largo de todos los episodios de este podcast, cada vez son más los daños a restaurar a causa de esta crisis ambiental que padecemos y que nosotros mismos provocamos. Ante este panorama, la Mesa Política de la Organización de las Naciones Unidas sustenta foros para crear medidas y acuerdos a nivel internacional para la mejora de nuestro ambiente. Una de esas propuestas es la Conferencia de las Partes, conocida como COP, creada en 1995 en Berlín, Alemania, y que desde entonces se efectúa anualmente. En la pasada conferencia 27, realizada en el 2022, se establecieron diversas propuestas, entre ellas un fondo para pérdidas y daños en países vulnerables por los efectos del cambio climático, además del denominado Plan Maestro para acelerar la descarbonización de 5 grandes sectores, los cuales abarcan energía, transporte, acero, hidrógeno y agricultura. Antes de concluir el 2023, toca el turno de la siguiente entrega de este foro. Por ello, hoy vamos a profundizar en los temas que se van a debatir en esta edición. Hoy nuestro tema es rumbo a la reunión COP28. Yo soy Omar Rojas García, biólogo, docente e investigador con una gran pasión por la divulgación de la ciencia, y les doy la bienvenida a este último episodio de la segunda temporada de Verde será. Alternativas para un mañana hoy. Vivimos una crisis climática a nivel mundial. Al respecto, se han manifestado por diferentes países diferentes instancias relacionadas al tema. Una de las grandes preocupaciones es el aumento de la temperatura. De hecho, sabemos que a partir de la época industrial ha habido un aumento progresivo y constante de ella, y hoy las consecuencias son visibles. Uno de los mayores retos de la humanidad para asegurar su subsistencia es el cambio climático. Para enfrentar la situación han surgido diferentes iniciativas en el ámbito nacional e internacional para tratar de hacer algo para revertir el acelerado calentamiento global. Por eso hoy hablaremos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP28 y nuestra entrevistada es la ingeniera Iris Valdés, a quien de inicio pedimos que nos explicara qué es una COP. Bueno, pues la COP es básicamente los acuerdos entre las partes de la Convención de las Naciones Unidas, que a la fecha del día de hoy pues llevamos 27 y vamos por la número 28. Las más importantes han sido la 3 en 1997 con el Protocolo de Kioto y la COP21 en 2015, donde justamente hablamos de este reto que tenemos de la reducción de la temperatura, de no permitirnos elevarnos más de 1.5 grados al final del siglo. Cuando hablas acerca de las partes, ¿a qué te refieres? Es la unión de más de 175 países. Llegan a acuerdos año con año sobre la mitigación de gases de efecto invernadero y de acciones contundentes que tienen que hacer los países para pues llegar a la reducción de emisiones que pues nos permita tener una mejor calidad de vida y evitar el calentamiento global. Y ya que nos mencionó al Protocolo de Kioto, nos explica por qué es reconocido como el foro más importante.
Bueno, el protocolo de Kioto de 1997 fue creado para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que causan este calentamiento global y ha sido un instrumento rector para todo lo que se acuerda en estas convenciones que posteriores a este protocolo nos han ayudado a encaminar los diferentes acuerdos en cuestiones de acciones que tienen que hacer, o sea, la prohibición de algunos gases. Además, se dieron las bases para que los países más vulnerables fuesen apoyados por las naciones más fuertes, creando acuerdos. Hay por ahí acuerdos de que los países, digamos, más ricos contribuyan o financien a los países más pobres, que digamos que están atrasados económicamente y pues que los impactos de desastres naturales pues les impactan a ellos más y pues todo es a causa pues también de la globalización que tenemos y de quien contamina más paga menos básicamente incluso ante una consecuencia de desastres naturales. Para entender más sobre este tema, retrocedamos un poco al origen de todo, en concreto a los gases de efecto invernadero. Pero, ¿qué son? Los gases de efecto invernadero son componentes gaseosos en la atmósfera, naturales también y resultantes de la actividad humana. Son gases que se acumulan en nuestra atmósfera, digamos, en el aire y que son capaces de absorber la radiación infrarroja del sol, es decir, que reaccionan, hay una reacción química con el sol y pues como consecuencia hacen que se retenga calor en la Tierra y que aumente el calor en la atmósfera, la temperatura en los océanos y pues nos lleva a consecuencias como los fenómenos del Niño, por ejemplo, que en este 2023 se esperaba el fenómeno del Niño, que es básicamente que tú esperas que haga poco frío y de pronto hay mucho frío, un poco calor y hay mucho calor. Y en este proceso existen fuentes móviles y fuentes fijas. Pero dentro de estos gases pues hay fuentes fijas, móviles, ¿no? Las móviles pues se dan a través de los automóviles, ¿no? Los gases que emiten a la atmósfera. Las fuentes fijas pues son lo que emiten las empresas a través de la combustión. También están en la ganadería, nosotros mismos, el solo hecho de respirar o cuando las vacas eructan, se supone que hay una alta producción de dióxido de carbono que se va a la atmósfera y pues todo va reaccionando, pues en el planeta se va conjuntando estos gases. Es decir, nosotros recibimos energía del sol y esa energía permite que haya muchos procesos naturales en el planeta. Por ejemplo, la fotosíntesis, que también no estemos congelados como planeta y en la atmósfera existen estos gases de efecto invernadero de manera natural. Pero debido, como ya hemos escuchado, a las actividades humanas, hemos exacerbado la concentración de estos gases de efecto invernadero y eso nos ha generado ahora un reto, porque estamos modificando el clima planetario, no solo un calentamiento, sino también otros fenómenos asociados, lluvias intensas, nevadas, huracanes, en fin. Por eso hay una preocupación en el ámbito internacional. Entonces, debido a eso, las naciones se han decidido reunir para tomar acuerdos, justamente para llevar a cabo iniciativas muy concretas para reducir la emisión excesiva de estos gases de efecto invernadero. Entre esas reuniones tenemos estas COPs o estas conferencias de las partes, donde se toman acuerdos internacionales y que se deben implementar también en cada país con base en su contexto económico, social y político. La próxima conferencia de la ONU sobre cambio climático, conocida también como COP28, se lleva a cabo en los Emiratos Árabes Unidos, específicamente en la ciudad de Dubái. Iris nos habla de un aspecto importante sobre las naciones participantes y en donde México debe tomar una postura que sume a dichos acuerdos. Duran aproximadamente 2 semanas, pero siempre que algún país titubea como para algún acuerdo, eso genera también como que los demás países como que si le entro o no le entro, y por eso es tan importante que nosotros en México, cuando se nos representa, pues
también nos sumemos a los acuerdos en lugar de retroceder. La especialista nos habla sobre un caso específico. Otros países que no han creído, sobre todo en Europa, hace como 2 COP, algún país se bajó y fue como muy polémico. Recuerdo que precisamente hace 2 COPs hubo en los medios de comunicación, tanto impresos como digitales, ciertas opiniones respecto a que estas reuniones no estaban dando resultados, que eran como actos meramente políticos. ¿Y por qué llegaban a esa conclusión? Porque la temperatura sigue aumentando. En los procesos industriales, ningún país industrializado está decidido a reducir sus emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero, porque hay una relación también con la economía. ¿Tú qué has escuchado al respecto? ¿O qué opinión nos puedes dar? Justo es importante porque nadie quiere renunciar a la economía, y también hoy en día decir que eres una empresa sustentable pues tiene un costo, ¿no? Que no precisamente el consumidor aprecia, ¿no? Porque le pega al bolsillo. Entonces, en ese sentido, pues muchas veces por eso no se rehúsan a los cambios en la política pública que se tratan de implementar. Y México es un ejemplo dentro de este tema. Aunque ha habido muchos esfuerzos en México en encaminarnos a políticas públicas que nos ayuden a la reducción de emisiones, como lo es, por ejemplo, el tema de basura cero, hay muchos retos de por medio, pero no hemos podido alcanzar el tema de basura cero, que sería cero de residuos. Un caso a puntualizar en Ciudad de México es el siguiente. Aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, se estaba hablando de una termovalorizadora, pero en 2015, que se estaba presentando el proyecto en el gobierno de Mancera, se cayó justamente porque la termovalorizadora, como así lo llamaron, pues iba a recibir todas las 12,000 toneladas de basura diaria que generamos aquí en la ciudad, y se iba a quemar, básicamente, para transformarla en energía que iba a servir para la línea 12 del metro, por ejemplo. Nada más que fue muy polémico porque la termovalorización está comprobado que a temperaturas muy altas pues produce algunos compuestos de gases que se emiten a la atmósfera, que son dioxinas y furanos, que son carcinogénicos. A pesar de que algunas son buenas iniciativas, sus procesos detrás o impactos a la población hacen que esos proyectos se queden estancados. Muchas veces llegar a implementar acciones contundentes siempre va a tener una repercusión a veces en la salud incluso de las personas, y por eso es pues muy controversial a veces implementar acciones que nos marca la política pública en México el día de hoy, porque sí hay acciones en movilidad, en agua, en el tema de residuos sólidos, que va encaminado hacia la reducción de gases de efecto invernadero, pero que tienen un impacto social, un impacto económico para quien tiene que pagar ese coste que se da por la reducción de los gases o por ser ecológicos o sostenibles. Hace unos años, cuando empezaron a surgir los famosos memes, veía uno que particularmente me llamó la atención porque había una persona que representaba a un grupo ecológico o ambientalista y les preguntaba a las multitudes, ¿quién está preocupado por el planeta? Y todos así gritando, ¡todos nosotros! Y ¿quiénes están dispuestos a cambiar su modelo de vida para que sea más sostenible? Y todos bajaron la mano. Eso es un reto que no solo es el costo económico, sino también una modificación de nuestros hábitos de consumo, nuestra forma de vivir, porque de otra manera va a seguir aumentando la temperatura del planeta. Pero siguiendo con el hilo de la charla, ¿qué compromisos ha tenido México con estas COPs? El eje de revegetación campo y ciudad, donde en el informe de 2021, que es el más actual que yo encontré, hemos reducido 4.635 toneladas de dióxido equivalente. Rescatando ríos y cuerpos de agua, pues ellos cuantifican que hay una reducción de 823 toneladas de dióxido de carbono equivalente, logrando acciones en cuanto a manejo sostenible del agua, 139 toneladas de dióxido de carbono equivalente. Iris añade. Pues se han reducido 621, 239
toneladas de dióxido de carbono equivalente. En el tema de movilidad integrada sustentable hay 152.529 toneladas de dióxido de carbono equivalente. En temas de calidad del aire y las acciones que ha hecho el gobierno de la Ciudad de México, hay casi 1 millón de toneladas de dióxido de carbono equivalente. Y acciones como Ciudad Solar, pues nos han reducido 40.720 toneladas de dióxido de carbono equivalente. Esos son algunos ejes que a nivel de política pública nacional se tienen, y pues Ciudad de México siempre ha sido una ciudad de vanguardia en estas cosas y se ha alineado perfectamente a la política pública nacional. Hay políticas que están trabajando en la movilidad. Se me ocurre lo del uso del Metrobús, que ha tenido resultados positivos porque a través de esta alternativa de transporte se puede dejar de utilizar el vehículo para una sola persona y mover a muchas personas. También nuevas movilidades como el uso de bicicletas, patines, utilizando también algunas vías. Otra política exitosa son las campañas de reforestación. Por otra parte, también muchas empresas se han sumado a la detección de sus emisiones a la atmósfera y llevar a cabo alternativas que reduzcan esas emisiones. Por fortuna, se han hecho varias cosas y se van a seguir haciendo. Es algo que no podemos dejar atrás, por lo que Iris nos habla sobre otras acciones a nivel federal. Bueno, a nivel federal sí se han hecho algunas acciones. Hablando de los compromisos, Marcelo Ebrard había anunciado un aumento en el porcentaje de emisiones que se compromete México como país, que teníamos un estimado de 22% de reducción de emisiones y pasamos a un 35% de reducción de emisiones como compromiso para 2030. Además, a nivel nacional se han hecho acciones como el programa de Sembrando Vida, ¿no? Donde básicamente ahí es la reforestación, que nos va a ayudar a mitigar anualmente 4 millones de toneladas de dióxido de carbono, y esto se esperaba lograr ya para este 2023. Y volviendo al tema del transporte en México, también tendríamos a nivel nacional la propuesta de transporte de bajo carbono, igual evitando una emisión anual de 30 megatoneladas de dióxido de carbono. Hay acuerdos con la industria automotriz para vender vehículos eléctricos de cero emisiones a partir de electricidad fósil, pues que hoy en día vemos también que actualmente aquí en la Ciudad de México y seguramente en el interior de la República, cuando adquieren las personas vehículos eléctricos o duales, de gasolina y de electricidad, pues hay algunas ventajas: no pagar la tenencia y pasar verificaciones para circular diario, etcétera. ¿Cuál es la perspectiva sobre las energías renovables? Una de las acciones que ha hecho el país es aumentar la generación de energías renovables para los próximos 8 años, como son energía solar, eólica, eléctrica, geotérmica, con el objetivo de llegar a 40 gigawatts, que eso implica incorporar más de 25 gigawatts de nueva capacidad a la actual matriz energética, y con ello se esperaba reducir una emisión de 52 megatoneladas de dióxido de carbono. Escuchando esto, podemos decir que vamos por un buen camino. Se han empezado a implementar muchas acciones y que justo las reuniones de las que estamos hablando están asociados a la preocupación y ocupación de los países como México en hacer algo para reducir este calentamiento que tenemos a nivel planetario y que ha traído consecuencias devastadoras. Y un tema de suma importancia es la huella de carbono. Sí, la huella de carbono es una manera de medir cuántos planetas necesitaríamos si todos tuvieran el mismo estilo de vida que yo tengo. Por ejemplo, si yo prendo 5 focos al día, uso coche, tengo refrigerador, o sea, como que mide tu calidad de vida, y
hace un cálculo que representa el volumen total de gases de efecto invernadero que se producen derivado de tus actividades diarias, y si todos tuvieran el mismo comportamiento que uno, ¿cuántos planetas necesitaríamos? Llegamos al punto en que entendemos que cada mínima acción es importante para la reducción de los daños por un cambio climático. Iris nos recuerda justamente una afectación derivada de este conflicto que vivimos hace poco tiempo. Nos referimos a la intensa ola de calor. Yo viví en la costa y estaba acostumbrada al calor y pues pude soportar, pero yo veía mucha gente de verdad hastiada en calor, y pues siempre esto impacta a la gente más vulnerable, que pues no tiene esa asequibilidad económica que les permita comprar el aire acondicionado. El aire acondicionado, claro. Pues es gente que pues literal estaba muriendo de calor, o en la temporada invernal pues es gente que muere de frío, o que siempre va a golpear siempre al más pobre. Estas acciones deben surgir en conjunto para contrarrestar los daños al ambiente. Sí, o sea, por eso tenemos que apostar a cuidar el planeta, aunque suene muy romántico, es nuestro hogar, es nuestra casa, y tenemos que invitar siempre a los demás a generar conciencia, claro, desde el respeto, porque muchas veces las personas pues no lo comprenden, pero pequeñas acciones generan grandes cambios, siempre hay que recordar eso. Y pues sumarnos, ¿no?, a pequeñas acciones como decir no al popote de plástico. Si bien el gobierno te pone eso de basura cero y que pase tu camión de basura con el separador de residuos orgánicos, pues separar nuestros residuos. Todo tiene un porqué en esta ciudad, sobre todo en la ciudad en donde estamos, y pues hay que sumarnos para poder contribuir desde nuestra trinchera cada uno a reducir nuestra huella de carbono. Entre más adoptemos estas acciones como forma de vida en conciencia por la tierra y por nuestra propia supervivencia, lo dejaremos de ver como una obligación. Y hacer que nuestra familia también sea consciente, amigos, porque estas metas que generan los gobiernos en su mayoría son porque obligan casi a la industria, porque le están inyectando a la movilidad sustentable, porque le están inyectando a los programas de reforestación, pero también nosotros como ciudadanos debemos ser muy conscientes que nuestro estilo de vida impacta de manera negativa en nuestro ecosistema. Para cerrar esta charla, nuestra especialista nos invita a reflexionar sobre algo determinante para el bien del planeta y por ende de la humanidad. Pues nada más invitarlos a reflexionar de cómo andan en su huella de carbono y que pues se sumen a las acciones que establece el gobierno y también las de la sociedad civil, porque también hay mucha sociedad civil organizada preocupada por el tema del calentamiento global. Debemos sumarnos todos, gobierno, iniciativas privadas, empresas, ciudadanos. Te agradecemos, Iris Valdés, por esta interesante charla de la COP28, que nos ayudó a entender conceptos básicos y necesarios para seguir trabajando en mejorar las condiciones de vida del planeta y de todas las especies que lo habitamos. Agradecemos la colaboración de la ingeniera Iris Valdés para realizar este episodio. Gracias también a Alejandro Joseph por la coordinación general, Karina Elian en el guión, Julio Aguilar en los controles técnicos, Marcela Montiel y Alicia Rodríguez en la producción y su servidor Omar Rojas García. Así cerramos esta segunda temporada de este podcast Verde Será y esperamos que haya logrado a través de estos episodios generar en ustedes reflexiones sobre nuestra responsabilidad en el uso adecuado de la naturaleza. Recordemos que debemos trabajar mucho para revertir en la medida de lo posible los daños ocasionados a la biosfera y asegurar así nuestra cómoda estancia en este planeta. Gracias por ser parte de Verde Será. Verde Será. Alternativas para un mañana hoy. Esta fue una producción de la Universidad Abierta y a Distancia de México, desarrollada por colaboración remunerada de Grupo IMER. Derechos reservados, Universidad Abierta y a Distancia de México, Secretaría de Educación Pública.